fotografía más, no se puede decir más o menos divertida, es muy pesimista. La película de Howard Hawks es una película de una visión pesimista. ¿Tú no crees que tiene un lado muy pesimista? En las relaciones entre las personas continuamente son pesimistas. Yo creo que las películas en general, las comedias, bordean el pesimismo, el aspecto negro de la vida. Estás a punto de llorar. Eso lo hacen muy bien los cineastas clásicos. Por ejemplo, Ford, que cambia de comedia a drama en un momento concreto determinado. Eso estoy absolutamente de acuerdo. Le dejo hablar a Juan Carlos, que es el que sabe más, y me reservo un turno para hablar de cómo se parecen las películas estilísticamente, porque yo creo que hay un parentesco notable entre Hawks y Wilder a la hora de planificar, de contar en imágenes las cosas. De lo que pensaba Wilder de Hawks, yo también quería hablar, de sus relaciones. Yo voy a hacer esa mención, esa alusión que me has hecho, y bueno, voy a leer un pequeño párrafo de un diálogo de la película en el que precisamente está esa amargura que tú acabas de mencionar, ¿no? Que es el momento en el que Jack Lemmon se despide de sus amigos y les dice que, bueno, que voy a ser la envidia de todos los periodistas, y entonces les define, ¿no? Y les define textualmente, leo entre comillas, como un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros, y que miran por la cerradura, y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanita o menganito, que roban a las madres fotos de las hijas que han sido violadas en los parques. ¿Y para qué? Pues para hacer las delicias de 1 millón de dependientas y amas de casa, y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Va, dice él, ¿no? Dice, ¿qué beneficios me ha reportado el periodismo? Yo no quiero acabar como acabaréis vosotros, corrigiendo pruebas encorvados, con el pelo blanco, sin vista apenas, y mangando pitillos a los empleados, ¿no? En esa frase yo creo que está todo el pesimismo, y en otras frases que veremos luego y situaciones muy dramáticas que tiene esta película. Y los títulos de crédito, al final, los únicos que no prosperan, porque hay que ver cómo prosperan Bensinger y el joven reportero, que ponen una tienda de antigüedades en Cabo Cod, pero los únicos que no prosperan son los periodistas, Juan Carlos. Sí, ¿no? Si que no efectivamente acaban todos siendo correctores de pruebas, encorvados, ciegos y robando pitillos al de al lado. Salvo Gildi, que acaba de director del periódico. Y el propio Barnes, que acaba dando conferencias sobre ética del periodismo, que es lo suyo, ¿no? Después de haber aprendido tanto, es el que más sabe, obviamente. Pero habla de ética. Ese es el lado de Wilder, ¿no? Lo de Wilder realmente siempre presenta, pensemos por ejemplo en el final de una película que a mí me parece sencillamente maravillosa, que es La vida privada de Sherlock Holmes. Aparte de eso soy un gran holmesiano. ¿Cómo acaba? Es decir, el gran amor de la vida de Sherlock Holmes es una espía que le ha engañado una maravillosa mujer y le comunican que ha muerto, y él se aleja de la escena. Es decir, ha triunfado, ha descubierto, digamos, la conspiración, pero ha perdido el amor de una mujer que al fin y al cabo la acaban fusilando los japoneses mientras espía para los alemanes. Ese es el sabor agridulce de casi toda la obra de Billy Wilder, que era también otro romántico caché, porque yo creo oculto esa idea del Wilder cínico, ácido, por el que prácticamente se demolió esa obra maestra que es En bandeja de plata. Pues no, En bandeja de plata, que es también una historia de amor entre dos hombres, por decirlo de alguna forma, oculta una dosis con el personaje del futbolista negro, una capacidad de cariño. Es alguien que intenta ocultar su corazón. Pero yo creo que al fin y al cabo era bienes, y eso nunca se pierde. Los cínicos suelen ser románticos desencantados, generalmente, yo creo, y evidentemente tienes toda la razón. O sea, Wilder es un romántico desencantado que en cuanto puede rememorar su romanticismo antes del desencanto, lo rememora aunque sea con la puesta en escena, como en esa película que a mí me encanta igual que a ti, que es y Hawks también, porque La vida privada de Sherlock llegó a Holmes. rodar incluso en Río Lobo un plano increíble que los mayores cinéfilos que nos están siguiendo recordarán, y es a Jorge Rivero arrodillado ante Jennifer O'Neill, declarándole el amor de rodillas, casi en una imagen de la baja edad media, lo cual era impensable en un cineasta, bueno, tampoco comprometido sentimentalmente, por decirlo de alguna forma, como Howard Hawks. Fíjate lo que acaba de decir Juan, y perdona solo el inciso, que tú dices que los cínicos en el fondo son románticos desencantados, ¿no? De hecho, en la película que acabamos de ver, cuando él le comunica que se ha enamorado y que se va a casar y se va a ir con su chica y que deja el periodismo, el gran insulto que le hace su director, Charles Barry, dice: no me digas que te has vuelto un romántico. O sea, como lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y ahí otra vez está el humor, el doble sentido de Wilder, ¿no? A mí me parecía interesante hablar de Wilder con respecto a Hawks, pero no estilísticamente solo. Digo solo porque también, como tú anunciabas antes que pedías tu turno, sino porque Wilder reconoce, por ejemplo, que igual que una cierta elegancia en la puesta en escena europea la había aprendido de Lubitsch, su cursillo acelerado de lo que era el cine americano se lo dio Howard Hawks. Sí. Y que su trabajo en el guión de Bola de Fuego fue para él una experiencia interesantísima, y el ver cómo rodaba Hawks.
Y yo, no una frase de la... Hoy me ha quitado Juan Carlos esta costumbre, que yo soy el primero que cojo un trozo y lo leo de un libro. Hay una frase que a mí me parece estupenda, que quizá conozcáis alguno, respecto a Hawks, dicho por Billy Wilder, que parece una frase que está dicha por un personaje de Hawks, además. Dice: Hawks era un buen director. Cada tarde a las 6, después de terminar el rodaje, en el camino de regreso a casa, detenía el coche entre los estudios Goldwyn y Bel Air, en la esquina de la Ciénaga con el Boulevard de Santa Mónica, se inclinaba fuera del coche y vomitaba. Esto, que no es una butad, sino él explica diciendo que llevaba unos nervios concentrados a lo largo de todo el rodaje, por no plantear problemas, siempre, que no tenía más remedio que todos los días después del rodaje vomitar. Esto es una definición de un personaje que, como decía antes, podía haberle dicho un personaje de Hawks en una película. De todas maneras, y no por enfrentar ni hacer guerra, yo creo que una de las cosas que pasa al comparar estas dos películas, y que le pasó desgraciadamente a Billy Wilder con la suerte no muy grande que tuvo con Primera Plana, es que la leyenda de Luna Nueva era muy grande y que la sombra de una versión anterior planeó totalmente y de una forma desgraciada y yo creo que injusta sobre la película de Billy Wilder, porque ahora estamos aquí hablando, algunos incluso, de que nos gusta más, pero en su momento, en los comentarios generales que hubo, es que cómo se había atrevido a hacer un remake de esa película tan estupenda. Bueno, vosotros habéis citado ahora la vida privada de Sherlock Holmes. Cuando se habló de la decadencia de los años 70 para Billy Wilder, está Avanti, está Primera Plana, está La vida secreta de Sherlock Holmes, están obras maestras. Estamos hablando de dos estilos distintos. Mientras Howard Hawks sería un hombre más clásico, más contemplativo, su puesta en escena tiene mucho más que ver con John Ford, con Raoul Walsh, y se ve en la película que vamos a ver a continuación de Luna Nueva, corta mucho menos, es un hombre que tiene una mirada que abarca mucho más la puesta en escena, que no depende tanto del montaje. Billy Wilder es un hombre que viene directamente del guión, que aprende el oficio y evidentemente estaría más cerca de Mankiewicz, de otro tipo de narrador, de Elia Kazan, de Robert Rosen. Pero claro, lo asombroso es que estamos hablando, y eso lo saben todos ustedes, de dos directores que cada uno de ellos tiene 10 obras maestras como mínimo, porque yo ahora aquí estaba apuntando de Howard Hawks, y aparte de la que van a ver ahora de Luna Nueva, Solo los ángeles tienen alas, Río Bravo, Río Rojo, La fiera de mi niña, y estás hablando de Billy Wilder, y entonces hablas no ya de Avanti o de esta, sino de Sunset Boulevard, de la de El Gran Carnaval, de, bueno, no sé, de Perdición. Pues claro, estás hablando de unos maestros inconmensurables. Ahora, lo que sí es muy bonito, y poder ver las dos películas, es porque me parece que la mirada, el punto de vista es distinto en ellos, y eso se nota ya en la planificación, mientras que Howard Hawks se encierra en un despacho con dos actores y prácticamente apenas corta nunca el plano, y los tiene siempre, o se cierra con 3, o hace una escena en un restaurante. Billy Wilder trata de sacar más partido, es como si desglosara por párrafos, por intenciones, la puesta en escena, mientras que Howard Hawks lo hace todo mucho más. Es curioso lo que dices, porque yo viendo la película de Billy Wilder otra vez, ahora, lo que he visto es una mayoría mucho mayor que en otras películas suyas, de planos generales. No. Hombre, sí, yo... pero está rodado en Scope. Y de muchos menos cortes de planos de los que suele hacer. Bueno, y hay una secuencia que compararlas es curiosísima. O sea, la secuencia en que la primera noticia importante que reciben los que creo que es la huida de Earl Williams, no estoy seguro si es esa, que reciben los periodistas, cómo Hawks planifica, cómo esos periodistas cogen el teléfono, en planos cortos a la rusa, o sea, en planos de montaje, y cómo Billy Wilder los pone en fila en un solo plano, en que cada uno está dando su noticia del periódico de distinta manera. Quizá, tienes razón, José Luis, que quizás porque estaba haciendo la película en Scope, pero quizá también estaba tratando, porque los dos son conscientes en su momento de que están contando una obra de teatro en que importa. Esto ocurría, esto que estamos hablando cuando hablamos de Ordet, por raro que parezca, que cuando ocurre todo en un mismo espacio, se puede crear un ritmo sin necesidad de cortar, y que a lo mejor estás haciendo un artificio si cortas demasiado. Yo creo que, por decirlo de alguna manera, casi es muy hawksiana la planificación de Billy Wilder en Primera Plana. Es que yo... Perdona, no, solo quería interrumpiros en el análisis cinematográfico, en la comparación cinematográfica que estáis haciendo. Yo creo que hay un factor fundamental de diferencia entre las dos películas, que es el histórico y el sociológico. No se pueden decir ni contar las mismas cosas en los años 40 que en los años 70. No se puede hablar con la misma apertura de la relación de un homosexual con un chico joven. No se puede hablar lo mismo del burdel de Madame Cham, importantísimo en Primera Plana, y que se pasa más por encima en la otra película. Digamos, estamos en un momento, si no me equivoco, bajo el código Hays, en los años 40, y en los 70 estamos ya en una época mucho más abierta, más explícita, y esta película necesita un poco el taco,
el picante, ¿no? Es decir, sí, que le falta un poco, y por eso a mí me resulta un poco más plana a la de Hawks, ¿no? Sí, yo creo que tienes razón, y eso está claro. Para empezar, Wilder sitúa precisamente la acción en 1929, es decir, un año después de que se estrenara Primera Plana.